Hola a todos. Hoy es jueves, 12 de mayo de 2026, y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, el profesor Marandi. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima. Siempre es un placer estar en tu programa. Permíteme empezar, profesor Marandi, por lo que ocurrió ayer. Donald Trump estaba esperando la respuesta de Irán después de 4 días. Según dijo, Irán le dio una respuesta que, al parecer, tardaron unos 10 minutos en preparar. ¿Qué había en esa respuesta que resultó inaceptable para Donald Trump? Bueno, estoy seguro de que no tardó 10 minutos, pero está claro que los iraníes retrasaron la respuesta. Y eso fue porque los estadounidenses insistían en que Irán la diera lo antes posible, o al menos más pronto. E Irán, al retrasarla, estaba enviando un mensaje a los estadounidenses. No trabajamos según vuestros plazos. No hacemos las cosas porque nos presionéis para hacerlo. Así que, en cierto modo, eso en sí mismo fue un mensaje contundente sobre todo el proceso, que Irán no va a dejarse intimidar por Estados Unidos. Las decisiones de Irán no se van a tomar en función del acoso o las amenazas que vengan de Washington. Y por eso, aunque sea en pequeña escala, creo que esto refleja bastante bien todo el proceso. De alguna manera, explica lo que está pasando, de forma bastante general. La respuesta iraní, que no he visto, aunque sí he oído hablar de ella y he leído sobre el tema, está en línea con lo que todos esperábamos, supongo. No creo que nadie que haya seguido de cerca la situación en los últimos meses esperara que la respuesta de Irán fuera sustancialmente distinta a la anterior. Evidentemente, hay pequeños asuntos que se pueden debatir, cuestiones tácticas que se pueden negociar. Pero los principios de Irán no van a cambiar. Irán lo tiene muy claro. Lo primero es el alto el fuego, y eso tendrá que incluir al Líbano. Y además deberá significar el fin del bloqueo en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz y los puertos iraníes. Y luego estaría el plan iraní de 10 puntos que se negociaría, y después de eso, el programa nuclear. Pero los estadounidenses no quieren creerlo. Supongo que Trump sigue enviando esos mensajes diciendo que, bueno, esta vez Irán cederá, esta vez Irán retrocederá, esta vez Irán hará concesiones. Y los medios occidentales, acostumbrados a su estatus imperial, asumen lo mismo. Da igual si están en contra de Estados Unidos, en contra de Trump o a favor de Trump, más o menos presentan a Irán de la misma manera, como un país débil, vulnerable, que dice una cosa, pero en realidad quiere decir otra. Eso es lo que llevamos décadas escuchando en sus descripciones sobre Irán. Pero ahora tienen que enfrentarse a la realidad. Y esa realidad es que perdieron la guerra de 12 días. Perdieron los primeros 39 días de esta guerra, que fue una guerra abierta. Han perdido no sé cómo llamarlo, no es un alto el fuego, pero llevan perdiendo desde esos 39 días de combates. De lo contrario, no habrían intentado una nueva operación la semana pasada, cerca del Estrecho de Hormuz, que fracasó. Pueden fingir que hundieron decenas de barcos iraníes y destruyeron cientos de instalaciones o lo que sea, pero todo eso es absurdo. No alcanzaron ni un solo barco de guerra. Atacaron un par de petroleros. En uno de ellos asesinaron a 5 personas inocentes. Y atacaron un barco de carga, que como sabes, creo que iba de Omán a Irán, y mataron a una persona. Y alcanzaron un par de barcos pesqueros que al parecer se dirigían a ayudar al pequeño carguero, hiriendo a varias personas. Pero eso también fracasó. Y el fracaso es evidente. Se ve claramente en el hecho de que ninguno de los barcos pertenecientes a los 5 países que ayudaron a Estados Unidos en el ataque contra Irán, Qatar, los Emiratos, Kuwait, Arabia Saudí y Bahrein, consiguió pasar por el Estrecho de Hormuz. Y creo que ese es el examen definitivo del éxito. Así que todo ha sido un fracaso.
Por eso, su expectativa de que Irán ceda puntos y haga concesiones a Estados Unidos en estas circunstancias es realmente absurda, pero encaja con ese patrón de presentar a Irán como débil, vulnerable y siempre al borde del colapso, con un supuesto régimen inestable. Y eso sigue igual. Pero lo que me pareció realmente fascinante fue cuando Robert Kagan escribió su artículo en The Atlantic Monthly, básicamente admitiendo algo que casi nadie más, casi nadie más dentro del establishment, ha dicho de forma tan clara. Y claro, él es un opositor de Trump, detesta a Trump, y su esposa, la conocida Victoria Nuland, tampoco es precisamente amiga de Trump. Pero en cualquier caso, él dijo que esto es una gran derrota, una derrota sin precedentes para Estados Unidos. Y por supuesto también para el régimen israelí, porque el régimen israelí depende completamente de Estados Unidos. Así que me pareció muy interesante que lo dijera o que lo reconociera abiertamente. Pero en fin, esperar que Irán haga concesiones en la mesa de negociación después de haber ganado literalmente la guerra caliente me parece absurdo. Sí, sabemos que Donald Trump va a estar en China el miércoles, o sea, mañana, y que volverá el viernes. Y desde que empezó el alto el fuego, hemos visto a los iraníes usar sus sistemas de defensa aérea, probándolos varias veces, al menos, si no me equivoco, 3 veces. En Teherán estuvieron probando el sistema de defensa aérea, y hoy hemos sabido que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Teherán, el Muhammad Rasulullah, llevó a cabo un ejercicio militar no anunciado para frustrar intentos de infiltración del enemigo. Parece algo relacionado con lo subterráneo, y la evaluación de los iraníes están intentando, ya sabes, entender si pasa algo bajo tierra. Y en tu opinión, ¿cuál es la evaluación de los iraníes si Estados Unidos vuelve a la guerra? Cuando Donald Trump regrese a la presidencia, ¿será algo sobre el terreno, algo parecido a lo que vimos durante los 39 días de guerra? ¿O será una campaña aérea, con cazas entrando en acción? ¿Qué sería exactamente? ¿Y cómo evalúa Irán las capacidades de Estados Unidos en este momento concreto? Bueno, pueden pasar distintas cosas. Different things can happen. It could be a short air attack. Podría tratarse de un ataque aéreo breve y luego una declaración de alguna victoria. Eso es una posibilidad. También podría ser algo más prolongado, que incluyera asaltos terrestres contra islas iraníes y en el propio territorio, e incluso operaciones dentro de Irán, como aquella fallida para destruir el uranio enriquecido. Pero además, los estadounidenses han concentrado a terroristas en las zonas kurdas de Irak, en el norte del país. El gobierno kurdo local en el norte de Irak es aliado del régimen israelí. Es un instrumento de los regímenes de Israel y de Estados Unidos, así que les permiten actuar. También están muy preocupados porque el gobierno central iraquí está totalmente en contra. Y Teherán les ha advertido que si se produce un ataque contra Irán desde esas zonas, entonces la propia Erbil sufrirá el mismo castigo que los regímenes del Golfo Pérsico. Y no están en posición de hacer nada al respecto. Así que los estadounidenses han concentrado allí a los terroristas. Los terroristas en Sistán y Baluchistán, los terroristas takfiríes, también han sido preparados en Pakistán, en una especie de tierra de nadie cerca de la frontera con Irán. Además, según los iraníes, los estadounidenses y los israelíes intentarían posiblemente activar células dentro del país. Hay que recordar que Irán es un país enorme y tiene 15 vecinos. Algunos se preguntan, ¿por qué pueden infiltrarse? Es como en Rusia. Rusia es un país tan grande que a veces vemos a los ucranianos llevar a cabo operaciones en el interior de Rusia. Es porque es muy difícil controlar las fronteras. Hay zonas muy poco pobladas. En cambio, el régimen israelí es muy pequeño. Hay cámaras por todas partes.
Y por supuesto, tienen todas las herramientas que los estadounidenses pueden proporcionarles. Así que el objetivo sería activar esos grupos terroristas en Teherán y en otras ciudades para provocar disturbios. No pueden tomar la ciudad, obviamente. Pero si 1000 personas o un par de miles empiezan a llevar a cabo atentados o un asalto en una zona de Teherán, sería, ya sabes, una guerra urbana. Y durante los disturbios que vimos al principio, hace unos meses en Irán, donde murieron 317 personas, los que participaban en esa insurgencia armada estaban disparando contra la gente y creando el caos. Y por supuesto, si al mismo tiempo los estadounidenses y los israelíes están bombardeando la ciudad, y además entran terroristas desde el Kurdistán iraquí, y también llegan terroristas takfiríes desde la frontera con Pakistán, claro que la situación se complica. Así que están realizando maniobras, están atacando a los terroristas dentro del norte de Irak. Y por supuesto, Irán tiene sus propias contramedidas. La resistencia en Irak, la resistencia en Yemen, es claramente muy poderosa. Y las Fuerzas Armadas iraníes, en sus propias fronteras, pueden activarse para moverse dentro de esos territorios o incluso golpear en profundidad dentro de ellos. Esta maniobra tenía como objetivo preparar al país ante una posible campaña terrorista dentro de Teherán o de otras ciudades, al mismo tiempo que el asalto estadounidense e israelí. Esto, por supuesto, es hipotético. Nadie sabe si va a haber un ataque. La suposición de trabajo es que sí lo habrá, pero nadie lo sabe con certeza. Llevo diciendo en tu programa, al menos durante las 2 últimas semanas, que un ataque puede ocurrir en cualquier momento, y eso sigue siendo cierto ahora. Aunque no tendría mucho sentido que Trump atacara a Irán justo antes de ir a China. Pero claro, es Trump. Y en el pasado no ha hecho muchas cosas basándose en la razón o la lógica. Así que no deberíamos asumir que de repente va a ser razonable y lógico ahora. Irán, en este momento, está preparado para un asalto. Pero yo diría que si va a producirse, tendrá que esperar hasta que él regrese de China. Estas personas. Ayer Donald Trump volvió a repetir esa acusación sobre el envío, ¿te acuerdas? Dijo que habíamos mandado muchas armas al Kurdistán iraquí para que fueran enviadas a Irán, a esos manifestantes en Irán, y lo volvió a decir ayer. Son las mismas personas, solo para que nuestra audiencia lo entienda. Mucha gente no lo sabe, porque Irán ayudó al pueblo kurdo durante la lucha contra el ISIS y Daesh. Todos recordamos lo que el general Soleimani en esa región. ¿Son estas las mismas personas a las que Irán ayudó? No necesariamente, no. Depende de cómo se mire. Irán salvó al gobierno kurdo. Cuando Erbil estaba a punto de caer, Barzani contactó con los estadounidenses. Ellos le ignoraron. Entonces se puso en contacto con Irán y el general Soleimani le dijo, vale, dame un par de días. Pero él respondió, no, está cayendo ahora mismo. Así que Soleimani fue allí y de inmediato con sus tropas contraatacó. Y creo que él mismo también fue. Rechazaron al ISIS y salvaron Erbil. Por eso, el gobierno de Erbil está muy en deuda con Irán. Lo está desde la época de Saddam Hussein, aunque esa es otra historia. Cuando, ya sabes, creo que fue durante la operación Anfal, cuando Saddam llevó a cabo esos ataques químicos y asaltó las zonas del norte de Irak ocupadas por grupos kurdos, unos 2 millones de kurdos iraquíes huyeron a Irán. Y 2 millones fueron a Turquía. En la frontera con Turquía no les permitieron pasar, así que 2 millones de personas se quedaron atrapadas allí. En Irán, en cambio, abrieron las fronteras y dejaron entrar a todo el mundo. Esos 2 millones de personas entraron en Irán, igual que los afganos. Así que Irán siempre ha sido muy amistoso y solidario. Pero el gobierno del norte de Irak es un representante de Estados Unidos, es un aliado del régimen israelí. Así que no hay mucha diferencia, igual que con los takfiríes. Quiero decir, quien haya pensado que los takfiríes eran independientes de las agencias de inteligencia occidentales,
el ISIS, Al-Qaeda y los grupos terroristas en Siria que ahora están al mando, estaba cerrando los ojos a la realidad. Y lo mismo ocurre en el sureste de Irán. Esos grupos están controlados por agencias de inteligencia occidentales. No hay ninguna duda de eso. Y el gobierno de Pakistán es incapaz de hacer mucho al respecto, porque es muy débil y la situación en el país no es precisamente ideal. Así que diría que es el gobierno kurdo, he estado enfermo unos días y estoy mezclando mucho las palabras. El gobierno kurdo del norte de Irak está comprometido, y por eso permiten que esos grupos terroristas crezcan. Pero hay algo que debería señalar. Esos grupos sí introducen armas. No es cierto que las armas no entren. Armas del Mossad, de la CIA y de otras agencias de inteligencia llegan a esas organizaciones a través del norte de Irak. También lo hacen a través de Sistán y Baluchistán, cerca de la frontera con Pakistán y posiblemente desde otros lugares. Pero estos kurdos no siempre transmiten todo lo que se les dice que transmitan. Aún así, son esos grupos kurdos. Así que sin duda estuvieron muy implicados, y se usaron armas del Mossad y de la CIA en la insurrección armada violenta. Pero ya sabes, muchos de ellos vimos lo mismo en Siria. Los estadounidenses, Erdogan, Israel, esos regímenes del Golfo Pérsico, todos estaban financiando a los grupos terroristas. Pero gran parte de ese dinero se robaba, muchas de las armas se robaban y se vendían en el mercado negro. Así que ellos, por ejemplo, cobran un cheque. Solo estoy, ya sabes, poniendo esto como un ejemplo. Pero digamos que extienden un cheque de $5 millones, se lo dan a uno de esos líderes terroristas takfiríes, y luego él se queda con 2 millones para comprar lo que haga falta y mete 3 millones en alguna cuenta en los Emiratos o en algún lugar de Europa, para él, su gente, sus amigos o su séquito. Así actuaban los saudíes cuando financiaban a esos grupos. Y los emiratíes, en Yemen, gran parte de ese dinero se desperdiciaba. A menudo veías que esos grupos incluso se enfrentaban entre ellos. Como en Siria, la mayoría de las veces se estaban matando entre sí, esos grupos terroristas. Por eso Siria, incluso hoy, sigue siendo bastante inestable. Hemos sabido, al menos según lo que informó el Wall Street Journal, que Israel ha creado o establecido una base militar secreta en Irak para llevar a cabo operaciones. Yo diría que básicamente su principal objetivo era invadir Irán, o enviar armas, esas armas de las que habla Donald Trump, o manipular las fronteras de Irán. Y hoy hemos sabido, por fuentes iraquíes, que la resistencia en Irak ha lanzado una operación a gran escala llamada Imponer la Soberanía, en el desierto de Nayaf y Kerbala, en el oeste de Irak. Quieren encontrar ese tipo de base militar secreta israelí. ¿Cómo va a suceder eso? ¿Cómo puede alguien hacer algo así? Porque es muy extraño, ¿no?, que Israel llegue a Irak y monte una base secreta. No sé muy bien cómo podemos entenderlo. I don't know how can we understand it. Bueno, esas tribus que estaban aliadas con el ISIS o que le habían jurado lealtad y estaban vinculadas con el ISIS en Siria e Irak, y que además estaban protegidas por Estados Unidos, en Al-Tanf, por ejemplo, en esa zona, estarían más que dispuestas a proteger ese tipo de activos. Recuerda que durante la Guerra Sucia en Siria, el ISIS, Al-Qaeda, Al-Nusra y otros grupos tenían bases junto a los altos del Golán, en el Golán sirio, y los israelíes los apoyaban. Les trataban a los heridos, les financiaban, les daban armas. Cuando el ejército árabe sirio los atacaba, los israelíes respondían con bombardeos aéreos, con artillería, con tanques. Así que siempre han mantenido una relación de colaboración duradera. Y también los estadounidenses. En esas zonas de Irak donde el gobierno central es débil, está claro que los estadounidenses nunca van a permitir que ese gobierno se fortalezca. Sabes que la riqueza del petróleo pasa por bancos estadounidenses antes de llegar a Irak.
Estados Unidos puede bloquear el dinero iraquí, como hizo el mes pasado, y así imponer condiciones al gobierno de Irak. Entonces dicen, no queremos a esta persona como primer ministro, pues no recibiréis vuestro dinero, vuestro propio dinero del petróleo. Así que los estadounidenses no quieren que Irak sea un país estable, lo quieren fragmentado, dividido, exactamente de acuerdo con los intereses del régimen israelí. Esa es la política del régimen israelí para toda la región. Pero, lamentablemente, estas 5 dictaduras familiares árabes en esta guerra, como no tienen una verdadera autonomía y son simples instrumentos de Estados Unidos, permiten que Estados Unidos haga la guerra e intente debilitar a Irán, convertir a Irán en otra Siria, en otro Irak. Pero en cualquier caso, eso acabaría provocando su propia destrucción. Esa es la insensatez de su política. No se dan cuenta de que al final se quedarán sin protector. En cualquier caso, Irak está débil, y los estadounidenses están intentando debilitar a las Hashd, las fuerzas de movilización popular. Y lo hacen por una razón clara, porque esas fuerzas pueden imponer soberanía, pueden controlar el país, y eso es precisamente lo que los estadounidenses no quieren. El Wall Street Journal informó que los Emiratos Árabes Unidos han estado llevando a cabo ataques secretos contra Irán. No sé hasta qué punto eso era realmente secreto, porque parece que Irán sabía lo que estaba ocurriendo con los Emiratos, la presencia de fuerzas israelíes en su territorio y cómo están cooperando y ayudando a los israelíes en la guerra contra Irán. Sí, Irán lleva diciendo eso, y el Wall Street Journal no ha hecho más que repetir lo que ya habéis estado comentando en vuestro programa, seguramente con varios invitados, desde hace bastante tiempo. Después del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, el régimen emiratí lanzó ataques contra Irán. Ya había habido un par de incidentes antes, pero los iraníes respondieron con mucha fuerza después del alto el fuego. Si lo recuerdas, hubo ataques muy duros contra los Emiratos. Eso fue en respuesta a las agresiones que ellos mismos habían llevado a cabo. Los iraníes lo sabían, y se ha informado incluso en medios iraníes que el ejército israelí estaba presente en Qatar dentro de sus defensas. Creo que eso también salió en los medios, que trajeron defensas aéreas, o lo que llaman la cúpula de hierro, y que el Mossad ha confirmado que tienen vuelos directos, varios vuelos directos cada día. Así que esto es un asunto israelí, ni siquiera puedo llamarlo un aliado. Está apoyando al régimen israelí. Sus políticas en el Cuerno de África van en línea con los intereses del régimen israelí. Sus políticas en la península arábiga son las mismas. Eso ha enfadado incluso a los saudíes, así que no esperamos nada más de ellos. Pero los iraníes les han advertido, les dijeron que a partir de ahora les van a atacar cada vez que se sientan amenazados, porque están aliados con su enemigo. Y vimos, creo que fue hace poco, un petrolero, creo que ayer, que fue atacado frente a la costa de Jeddah. Así que los iraníes les están diciendo que sin su permiso no pueden usar sus puertos fuera del Golfo Pérsico, porque están actuando como un enemigo. Son aliados del régimen israelí. Están librando una guerra contra ellos. Son aliados del Mossad y, por supuesto, de Trump, y están fomentando la guerra. Así que tienen que pagar el precio. Las advertencias que Irán está enviando a Abu Dhabi, y al Emirato de Abu Dhabi en particular, son muy duras y muy serias. Y han demostrado que van en serio. Han dicho que serán como el norte de Irak, y estamos viendo lo que los iraníes están haciendo en el norte de Irak. Uno de los miembros del presidente del Parlamento tuiteó que si Estados Unidos ataca a Irán, Irán consideraría aumentar el enriquecimiento de uranio del 60 al 90%. ¿Y cómo ve Irán el tipo de disuasión que puede lograr? Porque al fin y al cabo, con todo lo que está ocurriendo, con este tipo de conflicto y de guerra que está matando a tanta gente, a tantos civiles en Irán,
el país busca alcanzar ese nivel de disuasión. Y ese es, en definitiva, el principal objetivo para los iraníes. Entonces, ¿cómo se va a reflejar eso en la forma de pensar de los responsables políticos iraníes? Bueno, no sé si eso va a ser o no la política de Irán. Él es, por supuesto, una figura influyente, pero no toma la decisión final. Puede que participe en ese proceso de decisión. Pero claro, el comportamiento de Estados Unidos anima a Irán a hacer cambios en su política de seguridad. Uno de ellos es tomar el control del estrecho de Hormuz. Son aguas territoriales iraníes, no son aguas internacionales. Irán no ha firmado ningún acuerdo internacional. Con respecto al estrecho de Hormuz, Omán lo ha hecho, pero en cualquier caso, Irán está diciendo que controlará el estrecho de Hormuz desde su territorio. Eso no era algo de lo que estuviéramos hablando. No era algo que yo hubiera mencionado en ninguno de tus programas antes. Nunca se me ocurrió que Irán fuera a moverse en esa dirección, pero lo hizo. Así que de nuevo, si miras el artículo en The Atlantic, esto trata sobre Irán y un aliado del régimen israelí. Es una derrota seria para Estados Unidos y para el régimen israelí. Y si continúan con la guerra, la situación empeorará. Provocará caos, destrucción y morirán muchas personas, pero además la economía global se hundirá. No terminará bien para ellos e Irán saldrá fortalecido. Les irá peor. Cuanto más presionen, más motivos le dan a Irán para alejarse del Organismo Internacional de Energía Atómica y adoptar políticas como las que vimos en el estrecho de Hormuz. Es consecuencia de sus propios actos. Todos recordamos que Irán, en 2015, firmó un acuerdo nuclear. No era un gran acuerdo. Tenía muchos defectos. Beneficiaba mucho más a Estados Unidos que a Irán. Pero aún así, Irán estaba dispuesto a firmarlo porque no tenía nada que ocultar. Y Estados Unidos lo echó a perder. Trump lo echó a perder. Y Obama también, porque convenció a los iraníes de a pie de que Estados Unidos no era sincero a la hora de cumplir su parte del trato. Ese fue uno de los fallos del acuerdo, que los iraníes sí cumplieron con sus obligaciones. Podría haberse negociado mejor, y los estadounidenses no lo hicieron. Y esa es una de las razones por las que ahora vemos un estilo de negociación muy distinto en Irán. Si los estadounidenses no cumplen con su parte del acuerdo, Irán tampoco lo hará. Así que, cuando Netanyahu se negó a aceptar el alto el fuego en el Líbano, los iraníes dijeron que los barcos de esos 5 países no podían usar el estrecho de Hormuz. Creo que eso se debe, al menos en parte, a nuestra experiencia de 2015. Pero en cualquier caso, en aquel momento estábamos dispuestos, Irán estaba dispuesto, a ser transparente con el programa nuclear. No tenían nada que ocultar. Pero el comportamiento de Estados Unidos está empujando a la gente en una dirección muy diferente. Y no he visto encuestas recientes, pero estoy bastante seguro de que una gran mayoría de iraníes querría tener un arma nuclear. Creo que mucha gente está diciendo que los puntos que Irán está pidiendo, básicamente levantar las sanciones, liberar los activos congelados y firmar un nuevo acuerdo nuclear, no van a depender totalmente de la administración Trump, ni siquiera de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Pero a mí me da la impresión de que Irán sabe de lo que habla, porque ya tuvo esa experiencia con el JCPOA, que fue firmado directamente por el presidente de Estados Unidos, pero no ratificado por el Congreso. Ese fue el gran problema. Por otro lado, Irán busca una negociación entre 2 países, no entre 2 presidentes. Se trata del futuro. Si se llega a un acuerdo, debería ser entre los 2 países, porque el próximo presidente podría llegar y decir no estoy de acuerdo como hizo Donald Trump antes. Por eso Irán pide el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos congelados. ¿Ese es el plan? Sí, pero creo que los iraníes no son muy optimistas respecto a que Estados Unidos vaya alguna vez en esa dirección.
Como mucho, tendremos un alto el fuego y algún acuerdo limitado sobre ciertas cosas para intentar reducir las tensiones en la región. Creo que Estados Unidos no es capaz de negociar de una forma razonable. Las exigencias de Irán son totalmente razonables. No hay nada irracional en ellas. Son las mismas de siempre. Queremos reparaciones. Claro, fue una guerra no provocada. Mataron, masacraron a niños, destruyeron hospitales, destruyeron fábricas farmacéuticas, arrasaron miles de hogares, infraestructuras civiles. Tienen que pagar reparaciones. Los estadounidenses se quedan como sorprendidos. Y los medios occidentales dicen que eso no es serio. ¿Por qué? Porque los periodistas occidentales, los políticos occidentales y las élites occidentales dicen, nosotros no pagamos reparaciones. Hacemos la guerra, matamos y... We wage war, we murder, we slaughter, we Yeah. It seems that we've lost Professor Morandi. I hope he's. Parece que hemos perdido al profesor Marandi. Espero que pueda volver. Vamos a ver qué ha pasado con la conexión. Sí, creo que la situación con Irán es que Irán sabe perfectamente lo que está ocurriendo con Estados Unidos. En mi opinión, por eso están pidiendo el levantamiento de las sanciones y la liberación de los activos iraníes congelados. Básicamente, no están en Estados Unidos, sino en otros países, en Qatar, en Corea del Sur. Y el otro punto es el caso de Hezbollah. De lo que quiero hablar, y continuar con el profesor Marandi, es del caso de Hezbollah y de cómo Hezbollah está cambiando todo, y las estrategias por parte de los israelíes. Everything and the calculation on the part of Israelis. Benjamin Netanyahu said the war is not. Benjamin Netanyahu, dijo que la guerra no ha terminado. Si recuerdas, en su última entrevista en el programa 60 Minutos, afirmó que estamos a unos meses de poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Sí, aquí, profesor Marandi. Sé que no se encuentra bien, profesor Marandi, y que la conexión a Internet no nos está ayudando mucho. Pero, para cerrar esta sesión, profesor Marandi, cuéntenos un poco sobre lo que está haciendo Hezbollah. Creo que es muy importante lo que están logrando ahora mismo, porque están atacando el sistema de defensa aérea de Israel con drones FPV. ¿Cuál es su interpretación de la posición de Hezbollah? Your understanding of the position of Hezbollah. well, they are extraordinary. And Bueno, son extraordinarios. Y quienes apoyan a la resistencia también lo son. Los israelíes, Al-Qaeda, el ISIS y los títeres de Estados Unidos en Beirut están conspirando para destruirlos. Están impidiendo que los refugiados encuentren lugares adecuados donde quedarse. El gobierno del Líbano intenta hacerlo y el gobierno sirio también trata de bloquearlos. Pero a pesar de eso, a pesar del acoso, a pesar de las provocaciones desde dentro del Líbano y desde Siria, se ve que esta gente está completamente del lado de la resistencia. Y que a pesar de la cultura, están luchando por el Líbano. Antes pedían ayuda a Irak, a Irán, para las familias que ya no tienen hogar. No pueden conseguir dinero ni de Irak ni de ningún otro sitio. Están rodeados. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que hay una conspiración para imponer sufrimiento a los seguidores de la resistencia, a las familias, a la comunidad, a la mayoría de los libaneses que apoyan la resistencia, ellos están respondiendo con fuerza contra los israelíes y los están castigando. Y mientras castigan al ejército israelí, por supuesto, los israelíes se vengan bombardeando bloques de viviendas, familias, masacrando a mujeres y niños. Porque eso es lo que hacen. Y aquí, ya sabes, deberíamos comparar lo que está ocurriendo en Gaza y en Líbano. En Líbano, los medios occidentales siempre fingían que no podían confirmar nada porque decían, no tenemos presencia allí. Pero en Líbano sí la tienen. Hay más periodistas occidentales en Líbano que en cualquier otro país árabe. No conocen la verdad. Mirarán hacia otro lado. Intentarán justificar la narrativa del régimen israelí. Llamarán a esas zonas bastiones, objetivos de Hezbollah, aun sabiendo que están masacrando a familias y que el propio gobierno libanés intenta asfixiar a los simpatizantes de Hezbollah, igual que hacen el ISIS y Al-Qaeda. Así que, estén o no presentes los medios occidentales, no cambia nada.
Esos periodistas pertenecen a los grandes medios de comunicación occidentales. Esos periodistas son agentes del imperio. Ya se han desenmascarado bastante en los últimos 2 o 3 años. Son simples escribas y harán lo que la clase Epstein quiera que hagan. They will do whatever the Epstein class wants them to do. Yeah. Sí. Thank you so much, Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Espero que se recupere pronto. Better soon. Thank you. Gracias, Nima. Siempre es un placer y un honor estar en tu programa. Nos vemos pronto. See you soon.